Estaba leyendo este pequeño relato cuando de repente... Entonces David volvió a reunir a las tropas más selectas de Israel, un total de 30,000, y las llevó a Balá de Judá para traer de regreso el arca de Dios que llevaba el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, quien está entronizado entre los querubines. Así que pusieron el arca de Dios en una carreta nueva y la retiraron de la casa de Abinadab, que estaba en una colina. Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban la carreta que cargaba el arca de Dios. Ahío caminaba delante de Israel. David y todo el pueblo de Israel celebraban ante el Señor, entonando canciones y tocando todo tipo de instrumentos musicales, liras, arpas, panderetas, castañuelas y címbalos. Cuando llegaron al campo de trillar de Nacón, los bueyes tropezaron y Usa extendió la mano para sujetar el arca de Dios. Entonces se encendió el enojo del Señor contra Usa y Dios lo hirió de muerte debido a lo que hizo. Así fue como Usa murió allí mismo, junto al arca de Dios. Esta breve historia no está para que la pasemos por alto. Ella sirve como una señal de pare en una intercesión congestionada. En su contexto, el que David por fin es rey, parece que el narrador del relato quiere que nos detengamos y nos preguntemos sobre la ira de Dios contra Usa. A primera vista, nos puede resultar fácil cuestionar primero el obrar del Señor antes que cuestionar y condenar el obrar de Usa. Por esa razón, necesitamos tener en mente la adoración que se narra en el resto del pasaje y lo que el Señor habló antes a su pueblo. En 2 de Samuel 6, Israel por fin recupera el arca de Dios y toda la casa de Israel se regocijaba delante del Señor con toda clase de instrumentos. Si ellos están adorando a Dios mientras mueven el arca, tiene sentido que antes de hacer cualquier cosa, ellos se pregunten si Él les ha dado instrucciones sobre cómo debe ser adorado, lo cual hizo por medio de Moisés. Israel debía saber que solo los hijos de Coat podían llevar sobre sus hombros el arca de Dios al trasladarla. Estos hombres tenían que ser santificados para eso. El rey David también debía saber esas instrucciones. Conociendo eso, sabemos que Usa pecó al tocar inapropiadamente el arca de Dios y desobedecer el mandato del Señor. Dios no se enoja o responde con ira sin dar primero instrucciones a su pueblo. Nuestro problema es que pensamos que debemos decirle a Dios cómo debe ser adorado, en vez de adorarle como Él ha dicho. Dios había dicho cuáles manos podían sostener el arca. ¿Qué llevó a Usa a pensar que sus manos serían más limpias que la tierra del arca caer al suelo? Aquí se nos enseña que la verdadera adoración es conforme a la palabra de Dios. En esta historia vemos la santidad de Dios que trasciende todo lo creado, porque Él es perfecto y no puede tolerar el pecado. La historia de Usa nos debe llevar a pensar en actitudes y acciones que consideramos buenas, pero que delante de la santidad de Dios no lo son. Por ejemplo, ¿cómo controlamos nuestros impulsos, que a primera vista pueden ser correctos, pero cuando nos detenemos a evaluarlos, nos damos cuenta de que no están conforme a la voluntad del Dios Santo? La buena noticia es que la misma santidad que nos separa de Dios es la que ha hecho que Él se acerque a nosotros en su Hijo Jesús. Todos los creyentes venimos a Dios sabiendo que Él es santo y que hemos pecado contra Él por querer vivir nuestra vida conforme a nuestros planes y no los suyos. ¡Cuán misericordioso es Dios, que en Cristo nos libra de toda su santa ira!